Si el contenido te ha servido y deseas apoyar el canal realizando un donativo, puedes hacerlo dando al botón Donaciones. Te abrirá la página donde podrás poner el monto, la cantidad y el botón Donar con PayPal o hacer una donación con tarjeta de débito o crédito. Saludos, gente. En este video vamos a ver cómo realizar un CRUD a una base de datos MySQL con backend en PHP y usando JavaScript. Aquí yo ya tengo la estructura que necesitamos, mi backend, una carpeta API, donde tengo los archivos de conexión, obtener usuarios, agregar usuarios, editar usuario y borrar usuario. Así también ya tengo definida lo que es la estructura HTML y también lo que son los estilos. Estos documentos los voy a poner en el repositorio en la descripción del video para enfocarnos a lo que es la lógica con JavaScript. Así que comencemos. Aunado a eso, también ya tenemos información en nuestra base de datos, lo cual se va a llamar pruebas. Una tabla usuarios y tiene los campos de ID usuario, usuario, contraseña, email y algunos registros ya dentro de la base de datos. Y la apariencia de nuestra página sería algo similar a esto. Ya esto ya queda a criterio, lo pueden modificar a su gusto y a sus necesidades. Así que vamos a empezar a programar. Nuestro archivo JavaScript, vamos primero a poner las variables con las rutas de nuestros archivos del backend. En este caso, para obtener los usuarios, agregar, editar y borrar. También vamos a necesitar una variable donde vamos a almacenar una lista de los empleados, que en este caso vamos a empezarla con un arreglo vacío. También vamos a necesitar un objeto con los valores inicializados en 0. Este objeto lo vamos a usar para poner la información capturada del formulario y a su vez leerla y poderla mandar al backend para editar o agregar según sea el caso. Vamos a ocupar también otra variable, la cual se va a llamar editando, y esta nos va a servir como bandera para saber cuándo se va a llamar agregar usuario y cuándo va a ser editar usuario, dependiendo del valor, si es true o es false. También vamos a crear unas variables con la información o los elementos del HTML del formulario y de los input de usuario, el input de contraseña y el input del email. También vamos a capturar el evento submit de formulario y cuando se oprima vamos a invocar a la función validar formulario, la cual vamos a empezarla a programar. Entonces decimos que función validar formulario va a recibir un evento y va a decir prevent default. Esto es para evitar que se ejecute de forma automática y solamente cuando oprimamos el botón. Ahora vamos a validar los campos del formulario. Lo decimos por medio de un arreglo. Vamos a poner a usuario input.value. También va a ser contraseña input.value, email input.value, y si en este arreglo alguna tiene o incluye un elemento vacío, entonces nos va a mostrar la siguiente alerta. Todos los campos son obligatorios. Y el return para que no continúe ejecutando esa parte. Si nos vamos a nuestra página y le damos a agregar al formulario, vemos que nos muestra esa información, y si llenamos todos los campos, oprimimos y no hace nada, ya que no entra en esta condición. Hasta aquí vamos bien.
con la parte de validación. Lo siguiente que vamos a hacer es mostrar la información que tenemos de nuestra base de datos. Vamos a hacer eso. Vamos a crear una función async function obtener empleados y dentro vamos a decirle que lista empleados va a ser igual a lo que regrese de nuestro backend. Usando fetch vamos a pasarle la URL de obtener usuarios y cuando eso pase va a realizar que la respuesta la convierta en JSON y después nos la va a poner los datos en nuestra lista de elementos. También vamos a poner el catch para, en caso de que exista algún error, poderlo mostrar. Si no es error, hacer un console log de error. Si todo sale bien, vamos a llamar también otro método que se va a llamar mostrar empleados, que es donde vamos a mostrar la información en nuestro HTML. Vamos ahora a crearla, pero antes de eso vamos también a llamar la función obtener empleados para que se ejecute cuando cargue la página. Ahora sí, vamos a crear la función mostrar empleados y dentro vamos a crear una constante con el elemento de nuestro div empleados, que es el contenedor donde estaremos listando toda la información que recibimos. Luego vamos a decir que nuestro arreglo con los empleados lo vamos a recorrer por medio de un for each y decimos que empleado va a realizar una desestructuración de los elementos ID usuario, contraseña e email de empleado. Posteriormente a eso vamos a crear un párrafo o la etiqueta P para poner la información. Decimos const párrafo va a ser igual document.createElement P. Aquí ya queda criterio. Yo para simplicidad voy a usar P, pero pueden usar ustedes tablas o a cualquier otra etiqueta que les sirva de HTML. Decimos que párrafo.textContent va a ser igual a el ID usuario guión, vamos a copiar, va a ser usuario guión contraseña guión y email. Luego lo siguiente, vamos a crear un identificador para ese párrafo o esa fila. Va a ser párrafo.dataset.id. Va a ser igual a el ID usuario. Por último, vamos a crear un separador. Const hr va a ser igual a document.createElement. Vamos a poner un hr. Y este elemento vamos a agregarlo a nuestro div padre, que es div empleados. Así que decimos que div empleados.appendChild a párrafo. Y también va a ser un appendChild de hr. Si guardamos los cambios, vemos que en automático nos recarga la página y ya tenemos nuestra información obtenida de la base de datos. Hasta ahorita va todo bien, pero nos falta agregar los botones de editar y eliminar respectivamente. Así que vamos a crearlos de una vez. Decimos también que const editar botón va a ser igual a document.createElement.
Este va a ser un button. Decimos que editar botón punto onClick. Pues para que sepa qué tiene que realizar cuando se oprima dicho botón. Va a cargar o va a invocar una función llamada cargar empleado y le vamos a pasar el objeto empleado. Ahora vamos a ponerle el texto. Es editar botón punto text content y queremos que ahí aparezca editar. Editar botón punto, vamos ahora a ponerle algunas clases. Class list punto add y queremos que tenga las clases o los estilos btn y btn editar. Por último lo vamos a agregar a nuestro párrafo. Decimos párrafo.append editar botón. Guardamos los cambios y ya vemos que se aparece el botón de editar. Vamos a hacer lo mismo para el botón de eliminar. Yo ya lo tengo, así que lo copio y lo pego y aquí en la función cuando le invoquemos se va a llamar editar empleado y le vamos a pasar nada más el ID del usuario. Guardamos y ya vemos que nos aparece el botón de editar eliminar y la información correspondiente. Ahora vamos a continuar con la parte de agregar un empleado a nuestra base de datos por medio del formulario. Así que nos regresamos a nuestra función de validar formulario y aquí tenemos capturado cuando el formulario no tiene registros. Ahora vamos a decir que si editando, recordar que tenemos esta variable que nos define si vamos a editar o agregar información del empleado. En este caso, si editando es true, estaríamos entrando a lo que sea la parte de la edición. Para eso decimos que si editando es true, va a invocar a una función que todavía no hemos creado, pero la vamos a crear más adelante, que se llama editar empleado, y vamos a cambiar esa variable a false. Este lo vamos a comentar de momento, ya que si no nos va a mostrar un error. Entonces, en caso contrario, que editando sea verdadero, sea falso, perdón, vamos a crear un registro nuevo. Entonces, por medio del else decimos que nuestro objeto empleado, que lo definimos como vacío, lo vamos a llenar con la información de nuestro formulario. Entonces decimos objeto empleado .id usuario va a ser igual a date now. Esto es más que nada para tener una información y no dejarlo vacío. Pero esto no interfiere en nada en nuestro ID de la base de datos. Decimos date now. Luego va a ser obj empleado punto usuario. Va a ser igual a usuario input punto value. También objeto empleado punto contraseña va a ser igual a contraseña input punto value. Y por último también va a ser el obj empleado punto email va a ser igual a email input punto value. Ya que tenemos esa información en nuestro objeto empleado, vamos a invocar el método agregar empleado. Entonces vamos a crear la función. Entonces vamos a decir que async function agregar empleado y dentro vamos a decirle una constante con la respuesta de lo que nos regrese el fetch, la petición a nuestro backend. En este caso vamos a pasarle el URL de agregar usuario. Ponemos una coma ya que necesitamos pasar algunos valores de configuración. Abrimos el creamos un objeto donde le vamos a pasar qué método
va a usar. En este caso queremos que sea post. Y también el body o la información que va a enviar. En este caso vamos a enviar un JSON de nuestro objeto empleado. Después, cuando reciba la respuesta, vamos a decir que respuesta y la vamos a convertir en JSON. Y después la información la vamos a pasar a data. También vamos a capturar en caso de que haya algún error. Decimos que error y que nos lo imprima en la consola. Console log de error. O bueno, para mejor lo ponemos en un alert. Después vamos a evaluar que si la respuesta de la petición nos da un OK, vamos a hacer ciertas acciones. Esa respuesta tiene un mensaje, un MSG, y su valor es OK. Estos datos, tanto el OK como el MSG, es información que se manda desde el PHP que creamos. Entonces decimos que si es OK, nos muestre un alert y nos diga que se registró exitosamente. Después vamos a llamar una función que se llama limpiar HTML para después invocar la función obtener empleados. Vamos a resetear el formulario y vamos también a llamar a otra función que se va a llamar limpiar objeto. Esto más que nada es que si todo sale bien al agregar el usuario, nos borre esta función, nos va a borrar el listado para después volverlo a pintar. Va a hacer la petición a la base de datos y nos lo va a volver a mostrar. El formulario reset es para volver a limpiar los valores de los input y el limpiar objeto es para setear nuestro objeto con valores vacíos para poderlo seguir utilizando. Pero estas funciones no las tenemos creadas, así que vamos a crearlas. Entonces decimos que función limpiar HTML, obtenemos el contenedor empleados y después vamos a decir que mientras tenga hijos, ese elemento tenga descendencia, lo vamos a eliminar. Decimos que div empleados punto remove child de div empleados punto first child. Esto nos va a limpiar todos estos elementos. Ahora vamos a crear la otra función, función limpiar objeto, la cual básicamente es objeto empleado.id usuario va a ser igual a vacío, objeto empleado va a ser usuario igual a vacío, objeto empleado punto contraseña va a ser igual a vacío y objeto empleado email va a ser igual también a vacío. Guardamos y nos vamos a la página. Vamos a insertar algunos datos. Le damos en agregar y no nos está mostrando nada. Vamos a ver a las herramientas de Developers Tools. Vamos a la consola y nos está diciendo un error en la línea 98. Ah, ok. Es que faltó poner bien la función de flecha. Guardamos, cerrar aquí y como vemos ya nos cargó la información, pero vamos a ver la acción nuevamente. Vamos a borrar el registro, cargamos la página, nos lo quita, vamos a poner la información, vamos a agregar, nos muestra el mensaje de que se registró exitosamente, la vamos a aceptar, nos resetea el formulario y nos apareció la información y en la base de datos también la tenemos. Entonces hasta ahorita vamos bien. Ahora hay que irnos a crear la parte de editar.
Si nos movemos a la parte donde tenemos las acciones del formulario, tenemos que al oprimir el botón de editar, nos invoca el método cargar empleado y le pasa el valor del empleado de la lista. Vamos a crear esa función. Entonces decimos que función cargar empleado y recibe empleado. Dentro vamos a desestructurar el objeto que recibimos. Decimos que const, sacamos el ID usuario, el usuario, la contraseña y el email de empleado. Y ahora vamos a pasar esa información a los inputs del formulario. Decimos que usuario input.value va a ser igual a usuario. Decimos también que contraseña.value va a ser igual a contraseña. Email input.value va a ser igual a email. Y decimos también que el objeto empleado.id usuario va a ser igual al ID usuario. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el texto del botón para que nos diga actualizar. Entonces para eso decimos que nuestra variable formulario va a ser un query selector de el tipo botón y que tenga el tipo submit. Esto es para ubicar cuál elemento es y le vamos a decir que el text content lo vaya a cambiar a actualizar. Por último, le vamos a decir que editando, nuestra variable editando pase a ser true. Guardamos los cambios y si le damos a cualquier elemento al botón de editar, vemos que nos está cargando la información. Y también el botón nos cambió el texto a actualizar. Ahora vamos a crear la función para que cuando oprimamos el botón nos mande la información del formulario al backend y este lo ponga en nuestra base de datos. Como recordarán, pues ya tenemos que el botón editando ya está en true. Entonces ahora hay que crear la función de editar. Entonces async function editar empleado y también en la parte que habíamos comentado hay que descomentarlo para que se pueda ser invocado. Ahora sí, nos regresamos y empezamos a crear el comportamiento, el cual vamos a recibir primero los valores de los inputs. El de ID usuario no lo pongo porque ese ya lo seteamos desde que cargamos la información. Entonces, ya que tenemos información, vamos a crear una constante con la respuesta y le decimos await fetch. Pasamos la URL editar usuario, coma, pasamos los datos de configuración, que va a ser method post y el body, que va a ser un JSON.stringify de objeto empleado. Y le decimos que cuando tengamos la respuesta va a hacer lo siguiente, respuesta la va a convertir en JSON y después va a decir data y data. Vamos a capturar en caso de que exista un error, hacer error por medio de un alert y le vamos a decir error. Igual que con la parte de agregar, vamos a decir que si la respuesta en el mensaje es un OK, entonces nos muestra el mensaje o la alerta de se actualizó correctamente. Y vamos a llamar a los métodos limpiar HTML, obtener empleados
limpiamos el formulario y limpiamos el objeto. De igual forma, si todo sale bien, vamos también a cambiar el texto del formulario para que otra vez nos diga agregar. Básicamente es el mismo que pusimos anteriormente, nada más que en vez de actualizar le vamos a poner que sea agregar. Y vamos a cambiar la variable editando a false. Guardamos y le vamos a dar a editar un registro. Vamos a cambiar la información. Vamos a decirle que César @local.com. Una contraseña. Vamos a decirle César 456. Y le vamos a dar a actualizar. Nos muestra el mensaje que se actualizó correctamente. Le damos a aceptar. Y como se observa, ya nos cambió la información en nuestra listado. Vamos a la base de datos y también nos la cambió. Entonces, hasta aquí vamos bien. Lo último que nos falta es crear la parte de eliminar el empleado. Vamos a hacer eso. Antes que nada, vamos a arreglar que si le damos en editar no nos muestra la información de la contraseña. Eso es debido a que se me pasó a poner en la función de cargar empleado, que es contraseña input. Guardamos y si le damos el botón de editar, ahora sí ya nos carga la información correctamente. Ahora sí, vamos a ver la parte de eliminar. Como mencionamos anteriormente, cuando le damos al botón de eliminar, nos invoca la función eliminar empleado y nos está pasando el ID del usuario. Vamos a crear esta función y le decimos que async function eliminar empleado va a recibir el ID y dentro vamos a crear una variable que nos va a recibir la respuesta a nuestra petición del servidor. Await fetch la URL borrar usuario, le vamos a pasar la configuración que va a ser un método post y le vamos a pasar body, va a ser un JSON de el objeto que vamos a crear aquí de ID usuario y va a tener el valor ID. Cuando recibamos esa respuesta, si sale bien, tenemos que respuesta la vamos a convertir a JSON y después vamos a regresar esa información. Vamos a capturar el error y vamos a mostrarlo en una alerta en caso de que sea el caso. De igual forma, vamos a evaluar si la respuesta tiene el atributo mensaje y si es igual a OK, va a realizar lo siguiente. Nos va a mostrar un alert con el texto se borró exitosamente. También vamos a invocar a la función limpiar HTML, obtener empleados, reseteamos el formulario, aunque esto pues es opcional, de hecho no lo vamos a poner, y vamos a limpiar el objeto. Y con eso terminamos la parte de eliminar el empleado. Vamos a verlo. Si le damos al último registro, me muestra el mensaje, me lo borra del listado y si nos vamos a la base de datos, nos quitó el registro 36. De igual forma vamos a darle al registro con el ID 30, actualizamos nuestra base de datos y nos lo eliminó. Con eso acabamos de crear un CRUD con petición a un backend en PHP y guarda la información en nuestra base de datos con MySQL, todo desde JavaScript con HTML y CSS. Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Si el contenido te ha servido
y deseas apoyar el canal realizando un donativo, puedes hacerlo dando al botón donaciones. Te abrirá la página donde podrás poner el monto, la cantidad y el botón donar con PayPal o hacer una donación con tarjeta de débito o crédito.